Existe un lugar en el planeta donde una ciudad entera fue construida en medio del océano, sobre arrecifes de coral, usando bloques de piedra que pesan varias toneladas. No estamos hablando de una pequeña aldea costera o de algunas ruinas aisladas. Estamos hablando de un complejo urbano monumental formado por decenas de islas artificiales conectadas por canales, como si alguien hubiera decidido erigir una metrópoli de piedra en medio del mar abierto. Lo más perturbador no es solo la arquitectura, es el hecho de que, hasta hoy, pocos consiguen explicar con claridad cómo esta ciudad fue construida con la tecnología disponible en la época. Ese lugar se llama Nan Madol y queda cerca de la isla de Pohnpei en el Pacífico Occidental. Durante siglos, marineros que pasaban por la región describían las ruinas como algo casi sobrenatural. Muros gigantes, hechos de columnas de basalto, apiladas de manera precisa, forman estructuras que recuerdan fortalezas, templos y plataformas ceremoniales. Cuando se ven desde arriba, estas islas artificiales parecen un laberinto geométrico perdido en el océano. No es por casualidad que algunos exploradores del siglo XIX empezaron a llamarla la Venecia del Pacífico. Pero existe un detalle que transforma esta historia en un verdadero enigma histórico. Los bloques de basalto usados en la construcción pesan, en algunos casos, más de 20 toneladas. La cantera de donde estas piedras probablemente vinieron queda a varios kilómetros de distancia. Esto levanta una pregunta inevitable. ¿Cómo una sociedad insular relativamente pequeña consiguió transportar y posicionar toneladas de piedra con tanta precisión en pleno océano? Los registros arqueológicos indican que Nan Madol empezó a ser construida alrededor del siglo VIII o IX, durante el dominio de la dinastía Saudeleur. Esta sociedad gobernaba la isla de Pohnpei a través de un sistema político altamente centralizado y ritualístico. La ciudad aparentemente funcionaba como un centro religioso y administrativo donde élites gobernantes vivían separadas del resto de la población. Era una especie de capital sagrada, construida deliberadamente lejos de las aldeas comunes. Al caminar entre las ruinas hoy, es imposible no percibir que los constructores dominaban una forma sofisticada de ingeniería. Las paredes están hechas de columnas basálticas largas, apiladas en capas cruzadas que recuerdan troncos de madera en una cabaña. Este método crea estructuras increíblemente estables. Algunas paredes llegan a tener más de 8 metros de altura, y aún después de siglos de tormentas tropicales, muchas continúan en pie. Arqueólogos que estudian el lugar creen que el transporte de las piedras puede haber sido hecho con balsas, troncos y palancas, aprovechando mareas y canales naturales. Aún así, la logística exigiría organización social extraordinaria. Esto sugiere que la sociedad Saudeleur tenía una capacidad de movilización de trabajo mucho mayor de lo que se imaginaba para poblaciones insulares de aquella región del Pacífico. Y entonces surge el aspecto que hace a Nan Madol aún más intrigante. No hay fuentes escritas antiguas sobre su construcción. Todo lo que sabemos viene de excavaciones arqueológicas, datación de materiales y tradiciones orales transmitidas por los habitantes de Pohnpei. Estas narrativas hablan de jefes poderosos, rituales sagrados e incluso de hermanos legendarios que habrían usado poderes sobrenaturales para mover las piedras. Para un historiador, estas leyendas no son pruebas de eventos sobrenaturales, pero son pistas culturales importantes. En muchas sociedades antiguas, los mitos surgen cuando grandes obras de ingeniería parecen inexplicables para generaciones posteriores.
Cuando una población pierde el conocimiento técnico de cómo algo fue construido, la memoria colectiva frecuentemente transforma la hazaña en historia sagrada o sobrenatural. Otro detalle impresionante es que Nan Madol fue abandonada siglos atrás. Cuando exploradores europeos llegaron a la región en el siglo XIX, el complejo ya estaba prácticamente desierto. Las estructuras estaban siendo lentamente tomadas por la vegetación tropical y por el avance del mar. La ciudad que un día fue el centro de poder de una dinastía entera se había transformado en un silencio de piedra en medio del océano. Hoy, incluso con estudios arqueológicos modernos, gran parte de Nan Madol continúa poco excavada. La vegetación densa, el clima tropical y la propia geografía del archipiélago dificultan investigaciones extensivas. En otras palabras, a mucho de lo que está enterrado allí aún permanece desconocido. Y quizás sea justamente eso lo que hace que esta ciudad sea uno de los descubrimientos más fascinantes y menos comprendidos de la arqueología del Pacífico. Cuando los arqueólogos empezaron a estudiar Nan Madol con más atención en el siglo XX, percibieron algo que cambiaría completamente la forma como la historia de la isla de Pohnpei era comprendida. La ciudad no era solo un conjunto de ruinas esparcidas. Ella seguía una planificación urbana deliberada, con sectores claramente definidos. Algunas islas artificiales parecen haber funcionado como áreas residenciales para la élite, mientras otras eran usadas para rituales religiosos, almacenamiento de alimentos o actividades políticas. Esta división sugiere una sociedad extremadamente jerarquizada, donde cada espacio tenía un papel específico dentro de la estructura de poder. Entre todas las estructuras, una de las más impresionantes es llamada Nandawas, considerada el complejo funerario de la élite gobernante. Allí, muros de piedra basáltica se elevan formando un recinto monumental, donde arqueólogos encontraron vestigios de sepultamientos asociados a la dinastía Zhou de Leur. Lo que llama la atención no es solo el tamaño de las paredes, sino la precisión de la construcción. Las columnas de basalto parecen apiladas como enormes vigas, creando una arquitectura que recuerda una fortaleza de piedra erigida sobre el mar. Estudios geológicos indican que el basalto utilizado en las construcciones probablemente fue extraído de formaciones volcánicas localizadas en la propia isla de Pohnpei. Esto es importante porque revela que los constructores conocían bien el ambiente natural alrededor. Las columnas basálticas son resultado de procesos volcánicos antiguos que forman prismas naturales de piedra. En vez de cortar bloques, los habitantes simplemente aprovecharon estas columnas naturales, reduciendo el trabajo de extracción. Aún así, transportar estas piedras continuaba siendo una tarea colosal. Algunas estimaciones arqueológicas sugieren que cientos de miles de toneladas de piedra fueron usadas en todo el complejo. Esto significa que la construcción de Nan Madol probablemente llevó siglos y exigió un sistema organizado de trabajo colectivo. En otras palabras, no estamos frente a una obra improvisada, sino a un proyecto arquitectónico de larga duración. Otro aspecto fascinante es el sistema de canales que atraviesa el complejo. Durante mareas altas, pequeñas embarcaciones podían circular entre las islas artificiales. Esto indica que los constructores planificaban la ciudad en armonía con el ritmo del océano. En vez de luchar contra el mar, ellos incorporaron el ambiente marino como parte esencial de la arquitectura urbana. Este nivel de adaptación ecológica demuestra conocimiento sofisticado sobre mareas, corrientes y comportamiento costero. Pero tal vez
el elemento más intrigante de Nan Madol sea su aislamiento geográfico. Pompey queda a miles de kilómetros de grandes centros civilizacionales de Asia o de América. Durante mucho tiempo, algunos exploradores europeos llegaron a sugerir que una obra de esta escala solo podría haber sido construida con ayuda de civilizaciones externas. Hoy, esta hipótesis es ampliamente rechazada por la arqueología moderna, que demuestra que sociedades del Pacífico desarrollaron tradiciones de navegación y organización social extremadamente complejas. En verdad, pueblos austronesios, ancestros de los habitantes de la región, estaban entre los mayores navegantes de la historia antigua. Ellos colonizaron miles de islas esparcidas por el Pacífico, usando embarcaciones sofisticadas y conocimiento profundo de estrellas, vientos y corrientes oceánicas. Por lo tanto, la construcción de Nan Madol no necesita explicaciones externas o misteriosas. Ella es resultado directo de la capacidad humana de adaptación y organización en ambientes insulares. Aún así, muchos aspectos de la ciudad permanecen poco comprendidos. Excavaciones revelaron artefactos como herramientas de piedra, restos de alimentos y objetos ceremoniales, pero la vida cotidiana dentro de la ciudad continúa parcialmente oscura. ¿Cuántas personas vivían allí permanentemente? ¿Cuál era el tamaño real de la población que sostenía el complejo? Estas preguntas aún están abiertas. También hay señales de que el sistema político de la dinastía Sodolor era bastante rígido. Tradiciones orales de Pompey describen gobernantes autoritarios que controlaban recursos y rituales religiosos. Algunos historiadores creen que esta centralización excesiva puede haber contribuido al colapso del sistema, cuando estructuras de poder dependen de control absoluto. Cualquier crisis social puede provocar cambios rápidos y profundos. Alrededor del siglo XVII, la dinastía Saudeleur fue derribada por un líder llamado Isóclico, figura que aparece tanto en tradiciones orales como en interpretaciones históricas modernas. Después de esta transformación política, Nan Madol gradualmente perdió importancia como centro de poder. Con el tiempo la ciudad fue abandonada, dejando detrás solo muros de piedra y canales silenciosos. Y es aquí donde surge la pregunta que aún resuena entre arqueólogos e historiadores: ¿Ansí Nan Madol fue un centro tan importante durante siglos? ¿Por qué una ciudad tan monumental terminó siendo completamente abandonada? Cuando los arqueólogos analizan el abandono de Nan Madol, la primera conclusión es clara: ciudades no desaparecen de la nada. Siempre existen factores ambientales, políticos o sociales que desencadenan cambios profundos. En el caso de esta ciudad construida sobre el mar, varios indicios apuntan hacia un proceso gradual. El mantenimiento de islas artificiales exige trabajo constante. Muros necesitan ser reparados, canales necesitan ser desobstruidos y estructuras necesitan resistir al avance del océano. Si el sistema político que sostenía esta organización entra en colapso, todo el equilibrio urbano comienza a fallar. Estudios arqueológicos sugieren que, después de la caída de la dinastía Saudeleur, el poder político en Pompey se fragmentó en jefaturas locales menores. Este nuevo modelo de organización ya no dependía de una capital centralizada como Nan Madol. En otras palabras, la ciudad perdió su función principal, sin élites gobernantes viviendo allí y sin un sistema que movilizara trabajadores para mantener la infraestructura. El complejo lentamente dejó de ser habitado. Otro factor importante puede haber sido el propio ambiente. Nan Madol fue construida sobre arrecifes de coral
y plataformas artificiales. Este tipo de construcción es extremadamente vulnerable a cambios en el nivel del mar, erosión y tormentas tropicales. Incluso pequeñas alteraciones ambientales a lo largo de siglos pueden hacer el mantenimiento de la ciudad cada vez más difícil. Algunos arqueólogos creen que inundaciones frecuentes y salinización de áreas cercanas pueden haber contribuido para hacer el lugar menos viable como centro permanente de poder. Cuando exploradores occidentales comenzaron a registrar el lugar en el siglo XIX, las ruinas ya estaban parcialmente cubiertas por la vegetación tropical. Las paredes de basalto permanecían en pie, pero la ciudad estaba silenciosa. Para quien llegaba allí por primera vez, la sensación era perturbadora. Un complejo monumental perdido en medio del océano, sin habitantes, sin templos activos, sin ninguna explicación inmediata para su existencia. Fue justamente este escenario el que alimentó innumerables interpretaciones sensacionalistas a lo largo del tiempo. Algunos autores incluso llegaron a sugerir que Nan Madol habría sido construida por civilizaciones desaparecidas o por pueblos con tecnología desconocida. Sin embargo, investigaciones arqueológicas realizadas en las últimas décadas muestran que estas ideas no están sostenidas por evidencias. Las excavaciones revelan herramientas, restos de habitación y patrones culturales consistentes con sociedades austronesias de la región. Eso no disminuye el misterio real del lugar. Por el contrario, la verdadera historia de Nan Madol es tal vez aún más impresionante. Estamos frente a una sociedad insular que, siglos antes de la llegada europea al Pacífico, fue capaz de organizar trabajo colectivo, transportar enormes cantidades de piedra y crear una ciudad compleja sobre arrecifes de coral. Todo esto sin metalurgia avanzada, sin animales de carga y sin máquinas. Hoy, Nan Madol es considerada uno de los sitios arqueológicos más importantes del Pacífico. La ciudad fue reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO y continúa siendo objeto de investigación interdisciplinaria, que involucra arqueología, geología, antropología y estudios ambientales. Cada nueva excavación revela detalles adicionales sobre cómo sus constructores vivieron, gobernaron e interactuaron con el océano alrededor. Aún así, gran parte de la ciudad todavía permanece inexplorada. Muchas estructuras de Nan Madol continúan cubiertas por vegetación o parcialmente sumergidas. Esto significa que todavía existen preguntas sin respuesta esperando bajo capas de sedimento y raíces tropicales. La arqueología trabaja lentamente y cada descubrimiento exige años de análisis cuidadoso antes de que se puedan establecer conclusiones sólidas. Tal vez sea justamente esta combinación de evidencia concreta y preguntas abiertas lo que hace a Nan Madol tan fascinante. No se trata de un mito o de una leyenda distante. Es un lugar real, construido por personas reales, cuyas capacidades desafían las expectativas que a menudo tenemos sobre las sociedades antiguas. Cuanto más estudiamos el pasado humano, más nos damos cuenta de que civilizaciones aparentemente pequeñas fueron capaces de hazañas extraordinarias. Y cuando miras esas murallas de basalto erguidas sobre el océano, una última pregunta inevitablemente surge. ¿Cuántas otras historias como esta todavía permanecen escondidas en regiones poco exploradas del planeta, esperando que alguien finalmente las descubra? Gracias por ver. Ahora mismo, YouTube te está recomendando 2 videos solo para ti. Estoy seguro de que también te encantarán. Haz clic y mira un video más de nuestro canal.